En esta sesión vamos a hablar lo que es una conjunción o nexo. Es una palabra que significa unión o combinación entre dos partes que normalmente estarían separadas. También funciona como enlace entre palabras y oraciones. Es una palabra invariable y no posee ningún significado. En la gramática siempre es muy importante que las ideas a expresar se expresen de manera escrita u oral, correctamente, a modo de que se pueda entender su significado fácil y apropiadamente. Así es que surge un sinfín de palabras o combinaciones de palabras que sirven como nexos de las ideas o conceptos y que son importantísimos para otorgarle a la idea el significado apropiado. Sin los nexos, el sentido de la idea o de la oración podría alterarse completamente o incluso desaparecer, volviéndose las expresiones carentes de sentido. En este caso vamos a hablar primeramente de las conjunciones coordinantes. Las oraciones coordinantes están formadas por oraciones unidas mediante nexos o sin ellos, de tal manera que no dependen una de otras, sino que todas se encuentran al mismo nivel sintáctico, dentro de un enunciado. Dentro de estas conjunciones tenemos otras. La primera tenemos la copulativa. En este caso es i, ni y que. Después tenemos la conjunción disyuntiva, o, u, o bien. Posteriormente tenemos la conjunción adversativas, pero, más, aunque, sino, sin embargo. Posteriormente las conjunciones explicativas, es decir, esto es. Y por último tenemos la conjunción distributiva, que es ya, bien, y en este caso estas se van a acomodar de acuerdo al enunciado. Después tenemos otro significado de conjunción, la conjunción subordinante. Estas oraciones introducen un elemento para que se ocupe un lugar de subordinación sintáctico. O sea, que en este caso una oración va a subordinar un elemento lingüístico. Dentro de las conjunciones subordinantes tenemos las de lugar, dónde, de dónde, en dónde, a dónde, por dónde. También tenemos las conjunciones de tiempo, cuándo, antes, después, mientras, que. También las conjunciones de modo, cómo, como que, tal como, según, según que, como si. Posteriormente las comparativas, como, más que, menos que, igual que, tal como, mejor que, peor que. Posteriormente tenemos las conjunciones consecutivas, de tal modo que, de tal manera que, tanto que, tan que, tal que. Posteriormente las conjunciones casuales, pues, porque, puesto que, ya que. Y por último tenemos las conjunciones condicionales, sí, pero sí, sino, tal que. En resumen tenemos las oraciones compuestas por la coordinación. En este caso, primero tenemos la copulativa, que significa unión o suma. La adversativa, que expresa oposición o contraste. La disyuntiva indica significados que se excluyen entre sí. Posteriormente tenemos la distributiva, que indica una referencia o elección alternativa. Posteriormente tenemos las explicativas. Una proposición explica o aclara el significado del anterior. Vamos a hablar ahora de lo que es una yuxtaposición. Es un concepto puramente formal que indica la ausencia explícita de un nexo. Utiliza signos de puntuación en la lengua escrita. No es un tipo especial de conexión, sino un procedimiento para marcar la relación entre los elementos oracionales. También se puede decir que es la unión de unidades lingüísticas sin utilizar nexos. Las oraciones
unidas por la yuxtaposición, se denominan oraciones yuxtapuestas. Son simplemente oraciones sintácticamente independientes. Ejemplo: entre semana va a la escuela, el sábado sale con sus amigos y el domingo descansa. También podemos tener nexos que introducen ideas. Estas palabras introducen nuevas ideas al texto, permitiendo una lectura fluida y clara. Dentro de un texto, el autor se vale de estas herramientas para que el texto sea entendible para el lector. Un ejemplo de ellos es además, por ejemplo, en primer lugar y finalmente. También podemos tener nexos que relacionan temporalmente los enunciados. Se encargan de establecer un orden cronológico a los acontecimientos relacionados a un texto. Por ejemplo, luego, después, primero y antes. Pero más sin embargo también tenemos nexos que encadenan argumentos, como son pero y aunque, sin embargo, aún, a pesar de. Estos recursos lingüísticos se utilizan para darles un tinte nuevo al texto y también darle una coherencia. En resumen, podemos decir que una yuxtaposición contiene preposiciones que no están unidas por ninguna conjunción ni elemento conector. El elemento conector ha sido suprimido dando lugar a una pausa. Esta pausa es un signo de puntuación, una coma, un punto y una coma o dos puntos. Por ejemplo, sus manos despedían un olor a flores, su cabello olía a bosques de eucalipto. Otro ejemplo sería: llegó, se vistió, salió corriendo hacia el aeropuerto. Ahora, en este tema vamos a ver lo que son dos palabras iguales. Estas dos palabras iguales se les denomina sinónimos, que son dos palabras que se escriben diferente, pero expresan lo mismo o casi lo mismo. La principal función de los sinónimos es que permiten alterar en los textos el empleo de una palabra o otras, que dan a entender lo mismo. También podemos tener lo que son los antónimos. Un antónimo es un sustantivo que describe palabras que expresan ideas opuestas o contrarias en relación a un término. Por ejemplo, lo opuesto de día es noche. Las palabras antónimas pueden ser sustantivos, por ejemplo, comienzo, final, adjetivos, limpio, sucio, verbos, comprar, vender, o en su caso, adverbios, rápido, lento.